Gloria a Dios. Que Dios nos los bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar nuestro estudio. Gracias a Dios por el buen tiempo y el privilegio de estar en su casa. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has dado otro día, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, el único Dios santo, el único Dios poderoso, el único Dios que tiene misericordia de nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias por esa obra en la cruz. Y gracias, Señor, porque nos vamos a poner en tus manos, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos, para poder escuchar tu palabra, Señor, porque tu palabra es necesario, tu palabra es el pan que necesitamos, Señor, para esta vida y para nuestro caminar. Padre, te damos gloria, te damos honra y alabanza por estar en tu casa y en tu presencia. Señor, gracias. Gracias, Señor, por otro día que nos diste, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le puse a esta enseñanza el profundo amor de Dios. El amor de Dios no importa los tiempos, no importa las situaciones. El amor de Dios siempre está dispuesto si lo deseamos y lo buscamos. Porque todo en esta vida tenemos que buscar. Y si no buscamos, no hallamos. Por eso dijo el Señor, el que toca, se le abre. Y el que pide, se le dará. Entonces tenemos que pedir. Muchos dicen, no, dice. Yo a veces les digo a mi esposa le gusta mucho pedir, especialmente en estos tiempos. Les dice a mis hijos, mira, yo necesito esto. Mira, yo si tú vas a hacer esto, hazlo así, de esta forma. Entonces, no es malo pedir, porque es lo que Dios escucha. Dios escucha nuestro ruego, nuestras peticiones, pero también tenemos que creerlo. Entonces, el amor de Dios sobrepasa toda situación, todo entendimiento y todo lo presente. Vamos a ir a segunda de Pedro. En las cartas de Pedro, allá en la segunda carta, versículo, capítulo 3, 18. La palabra es muy eficaz cuando nosotros la creemos, porque esa no tiene límites, no tiene tiempos, esa en todo tiempo está dispuesta. 3:18 dice así: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Cuando Él está hablando de la gracia, está es del conocimiento y del amor que Él nos tiene. La Biblia dice que desde antes que nosotros lo conociéramos o que lo amáramos, Él ya nos había amado. Por eso Él mandó a su Hijo, para que a través de su Hijo nosotros reconociéramos cuán grande amor tiene por cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que Jesús vino al mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Cuando está hablando de la salvación, no está hablando de circunstancias aquí en la tierra, sino circunstancias en el día final. Dios tiene un día final y un día en el cual va a darnos según nuestras obras. Cuando yo leí esta escritura, me lleva a Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo nosotros creemos, bueno, pues allá los que están sufriendo, allá aquellos del fin del mundo. No, está hablando de nosotros, primeramente.
Porque cuando nosotros agarramos la palabra de Dios para nosotros, va a hacer efecto en nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Para eso Dios nos dio la palabra, para que a través de Jesucristo nosotros fuéramos infectados, vamos a decir esta palabra, del conocimiento y del amor que Él tiene por nosotros. En estos tiempos, hace mucho tiempo, yo siempre me preocupaba. Ay, pues es día de Christmas, es tiempo de Christmas, ¿qué voy a darle a mis hijos? Y mi esposa, ay, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para festejar fiestas. Déjeme decirle, las fiestas a veces son una carga y a veces es un distraimiento para no acercarnos a Dios. Recuerde cuando Jesús llegó a la casa de María y Marta. Marta se preocupó por las cosas materiales, por las cosas naturales, pero Marta escogió lo mejor. Es lo que nosotros deberíamos de escoger. María escogió lo mejor y es lo que deberíamos de hacer nosotros. Porque cuando nosotros comenzamos el día en la presencia de Dios o en la comunión con nuestro Señor, déjame decirle, todo lo demás se va a ir muy suavecito. Porque estamos con el que es Señor de señores, con el que es el príncipe de paz. Pero a veces la gente se preocupa más por las cosas materiales, por las cosas naturales, que por buscar al Creador de todas nuestras vidas, de todo lo que vemos. Cuando Dios mandó a su Hijo, no fue por, bueno, aquí estamos, somos 3. Vete tú para la tierra, aquí nos quedamos nosotros. No, Él lo mandó con un propósito, a demostrar el amor que Él nos tenía. Y cuando Él demuestra el amor fue dándonos a su Hijo, sabiendo que Él no tenía, vamos a decir, asunto en nuestro pecado. Pero Dios sabía que nosotros, después de 2000 años, de su creación, 3000 años de su creación, el hombre nunca pudo alcanzar lo que Él tenía para él. Pero cuando vino Jesús, Él lo mandó para que Él nos fuera un ejemplo, para seguirlo y para recibir lo que Él ya había hecho para nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 10, está después de Filipenses, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí vuelvo otra vez a recordar lo de Marta y María. María oyó que venía el Señor y María sabía que el Señor no venía a comer, sino a enseñar lo que Dios le había mandado. Ella no se preocupó por las cosas materiales o a veces la gente se preocupa. Yo me acuerdo de mi abuelita en México, siempre cuando iba a haber una visita o alguien que iba a llegar a la casa, ella se preocupaba. Y eso es bueno, pero sin dejar primero de hacer lo que es primero. Por eso Dios o el Señor Jesús le dijo, María ha escogido y a ella no se le hará quitado. Nunca deje que las cosas del mundo, las cosas que están pasando nos robe la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Él solamente viene para enseñarnos qué es lo mejor y qué es lo que nosotros debemos hacer. Por eso Él dice, cuando Él comenzó su ministerio, dijo, venid a mí todos los cansados y fatigados y yo los haré descansar. Pero a veces queremos nosotros hacer lo primero que está en nuestros ojos, en nuestra presencia,
y después hacer lo que... No, Dios no quiere eso. Por eso, en Jeremías 29:11, dice, yo tengo pensamientos o yo tengo cosas mejor para ti que lo que tú estás pensando o lo que tú estás haciendo. No, escúchame, óyeme y vas a ser vamos a decir, vamos a enterarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene cosas buenas, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Yo siempre me gusta estar escuchando la palabra a través de otros. ¿Por qué? Porque Dios nos habla diferentes formas. Si usted ve los evangelios, aunque va en el mismo tema, en la misma línea, todos tienen un pensamiento diferente, porque Dios no nos habla a todos lo mismo, porque entonces seríamos una repetición. Dios nos da una revelación, Dios nos da un pensamiento diferente, pero con el misma mira de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos allí a Jeremías, porque yo quiero leerle hasta el 25, hasta el versículo 13. Jeremías 29. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, palabra para darlos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que nos entonemos en su misma conocimiento, en su mismo pensamiento que Él tiene. Porque entonces nosotros no vamos a enfocarnos ¿qué es Christmas? ¿Qué voy a comprarle? ¿Qué voy a regalarle? ¿O con qué voy a pagar? Ponemos tantas, se nos viene a la mente todo, decía un pastor, se nos viene toda la cartilla, qué es lo que vamos. No olvídese de eso. Dios proveerá, Dios nos dará. Déjeme contarle algo muy, para mis hijos, un poco fuera de onda, como decimos. Pero mis hijos, ni yo me fatigaba, ni ellos esperaban, porque yo les decía, es mejor lo necesario. Tener un techo donde cobijarnos del tiempo, tener comida en la mesa, un mueble en que vivimos. Yo vivo fuera de San Antonio y para correr al trabajo o al mandado tenía que correr hasta San Antonio, tener un carro que yo me moviera. Yo no lo digo por vanagloria, pero yo nunca anduve pidiendo ray, ni mis hijos anduvieron pidiendo ray, porque yo les decía, lo primero y lo necesario es primero. Lo demás, Dios proveerá, como dice, si es necesario. Ahora los niños de esta generación, si no se les da, se enojan o lloran o se entristecen. No es la culpa de ellos, es la culpa de los padres, porque los imponemos a darles y a darles y a darles. No, dale lo necesario y dales el amor y enseñarlos primeramente en la palabra de Dios, que es lo más importante, porque la Biblia dice que enseñar al niño en la palabra, en los caminos del Señor, y cuando ellos sean grandes, no se apartarán, o lo recordarán lo que les enseñamos cuando estaban chicos. Hay que enseñar a nuestros hijos cuando están chicos, porque cuando ya crecen, déjeme decirle, ya no lo escuchan, ellos están en otro mundo. Pero si usted le implanta la palabra desde niños, un día la van a recordar. Eso es lo importante. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que buscar a Dios y que tenemos que estar en contacto con Dios, porque Él es el único
que nos da la vida, la paz y todo conocimiento en los tiempos necesarios. Y eso no nada más a nosotros, porque desde el principio Él enseñó a Israel a decirle y a pedirle que lo buscara. Y si lo buscaba Israel, Israel lo encontraba. Si Israel lo olvidaba, Él se olvidaba. Muchos dicen, no, Dios es amor, Dios me perdona. Ya, Dios es amor. Pero un día dice la Biblia que el Señor ya no va a venir en humildad o con gracia, sino va a venir con unas vestiduras donde va a juzgar al mundo por las cosas que hizo en esta vida. Muchos queremos ayudar a los que ya pasaron, como dice el dicho, a mejor vida, cuando ya están muertos. No, tenemos que ayudarlos en vida. Eso me recuerda a un dicho que me decía y me dice mi esposa, de un locutor de los años 60, 70, que decía, llévale flores cuando esté viva, no cuando ya está muerta. No es falta de respeto, no llevarles a los muertos. Tenemos que recordarlos en nuestro corazón, pero andar preocupando, ay, es esto, es lo otro, tengo que hacer esto, tengo que ya dar esto. No. Dios no nos dice en su palabra que nosotros nos preocupemos por los que ya se fueron de esta vida. En Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor fue muy práctico. El Señor no trajo misterios del reino de Dios. Él trajo revelación de lo que Dios ya hizo para los que no lo conocimos desde el principio. Por eso dice que Dios es hoy, es mañana y es para siempre. Dios no ha pasado y su palabra no ha pasado tampoco. Capítulo 6, versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Muchas veces el mundo o las tradiciones nos han prohibido, si tú no estás caminando con Dios, si tú no vas a la iglesia, no puedes pedir. No, Dios nos pide que pidamos, porque Él quiere oír de nosotros que lo necesitamos y que queremos que Él nos ayude. A veces yo en mi caminar o en mi vida, cuando ya estaba más joven y aún a veces se me olvida y lo hago, dice mi esposa siempre, dile a tus hijos que te ayuden. Yo voy a hacerlo porque según yo lo necesito como yo lo quiero y en el momento que yo quiero. Pero llega el tiempo en que ya no podemos. Tenemos que pedir ayuda y Dios quiere que nosotros pidamos ayuda. Dios no quiere que nosotros nos fatiguemos y que nos destruyamos físicamente también. Yo recuerdo cuando mi pastor Bims, él me decía, hermano, mucho trabajar no es bueno, es una adicción. Trabajar también es una adicción, es como aquel que es alcohólico, aquel que es adicto a las drogas, es una adicción. Tenemos que controlarnos, ni como dice el dicho, ni tan ni muy. Mucho. Entonces, tenemos que pedir ayuda. Y la ayuda no viene, por eso dice un salmo, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de arriba, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Nunca pidamos o confiemos en personas como nosotros, porque a veces no van a poder ellos, o a veces no van a querer, o a veces no tienen tiempo. Es lo que a veces yo también digo cuando dice mi esposa, hazme esto, sí ahorita, pero a mi tiempo, no. Tenemos que, si alguien pide ayuda, hay que ayudarlo. Si alguien necesita, hay que socorrerlo.
Y por eso mucha gente o la tradición mete en problemas a la gente que no conoce la palabra. O es Navidad, o es cumpleaños, o es aniversario, tienes que hacer esto, tienes que... La palabra de Dios no nos dice nada de eso. La palabra de Dios dice solamente estar en comunión con Dios y en relación con Dios, y Él suplirá las necesidades que a veces no son necesidades sino costumbres. Tenemos que afinarnos a la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios nos va a hacer felices, nos va a traer la paz y nos va a dar las fuerzas y nos va a sacar de la, como dice la palabra, del pozo en que hemos caído. Por eso el Salmo 119 es un salmo muy hermoso y muy grande. Salmo 119. Pero ese salmo expresa muchas cosas que tenemos que hacerlas, parte de nuestra vida y de nuestro caminar. Salmo 119, versículo 2. Dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, bienaventurados los que buscan a Dios y guardan su mandamiento de todo corazón. Porque cuando guardamos en nuestro corazón el mandamiento, ese es el que nos va a ayudar y ese es el que nos va a sacar de los problemas que nos mete el mundo o a veces nosotros. Tenemos que ser siempre, como dice la palabra, con sabiduría, caminar y hacer y deshacer, porque con sabiduría, dice la palabra de Dios, se edifica la casa, se edifica la vida, se edifica la familia, se edifica todo lo que usted haga. Porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas nos fallan en un tiempo no muy lejano. Tenemos que siempre depender de Dios. Pero cuando queramos depender de Dios, no dependamos de los momentos que la vida nos trae, sino de los momentos que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Cuando los discípulos se les acabó el caminar con Jesús aquí en la tierra, óigame bien, con Jesús, ellos, unos hasta lo vendieron, porque sabían que ya su ayuda se iba a acabar. Su renta ya no iba a haber quien les pagara la renta, su comida no iba a haber quien les iba a dar. Por eso él también les dijo: pedid, porque hasta ahorita no han pedido, pero si ustedes en mi nombre le piden al Padre, el Padre se los dará en mi nombre. Muchas veces pedimos en nombres de otros personajes que ni existen y ni son nada. Tenemos que pedir, pero pedir con sabiduría al Dios de toda creación. El Salmo 118, versículo 29. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dios nos escucha cuando nosotros le hablamos. Dios es el único Dios que tiene sus oídos siempre para escucharnos. Yo me acuerdo cuando allá el profeta Elías retó al pueblo de Israel. Él dijo: defínense quién es su Dios. Porque en el tiempo de Elías había muchos dioses y hasta ahorita también no ha cambiado.
y muchos pedían a tales dioses y a fulanos y a sultanas. Dijo, vamos a definirnos, vamos a hacer un sacrificio, y el sacrificio que sea consumido, ese va a ser el Dios verdadero. Dice que él retó a 400 profetas. Y él, según él, era el único profeta de Dios. Bueno, pues ellos aceptaron el reto y fueron y prepararon el sacrificio. Y dijo Elías, ustedes háganlo primero. Háblenle a su Dios, pidieron un toro, un becerro para cada hacer el sacrificio, y dijo, hagan ustedes primero. Ellos lo hicieron, esos profetas lo hicieron primero. Tuvieron desde la mañana hasta en la tarde hablándoles a sus dioses, y sus dioses no consumieron el sacrificio, ni mucho menos lo escucharon. ¿Por qué? Porque no son dioses los que el hombre hace. Es solamente un Dios, el Dios de toda carne, el Dios de toda creación. Dice que estuvieron de la mañana hasta la tarde, y luego les dice el profeta, a lo mejor su Dios está dormido o anda en vacaciones, grítenle o espérenlo, pero yo voy a hacer también el mío. Dice que cuando él le tocó y cuando vio que ya no le contestó, y sus dioses al otro bando, vamos a decirlo así, entonces él partió su sacrificio, lo puso en el altar, dijo, háganse una zanja, pónganle agua y agua. La oración que él hizo no fue ni tan muy como a veces nosotros queremos adornarla. Hablamos una oración tan larga y tan aburrida a veces, que queremos que Dios nos escuche. Dios nos escucha solamente cuando hablamos sinceramente. Dice, Señor Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si tú eres el Dios de Israel, consume este sacrificio. Dice que cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio, las piedras y el agua y todo lo que había hecho. Y entonces, por el momento creyeron, y los falsos profetas corrieron, pero Elías no los dejó y los sacrificó también. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no quiere o no le gusta que nosotros le busquemos a otro Dios o le demos gloria a otro Dios, porque Él es el único Dios. El único Dios que nos ama, el único Dios que tiene misericordia de nosotros, y el único Dios que nos ama sin restricción. Lo único que Él quiere es que nosotros vayamos y le digamos quién es Él y quién somos nosotros. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿te he fallado? Señor, a veces me olvido de ti, pero solamente tú eres Dios. Tú eres el único que tienes misericordia de mí. Solamente tú eres el que puedes perdonarme mis pecados, mis faltas. Solamente tú fuiste el que mandaste a tu Hijo para que llevara el sacrificio perfecto que yo no pude hacer. ¿Cómo? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos escucha y Él nos perdona. Allí donde está, incline su cabeza, y si gusta hacer esta oración y si la hace de corazón, Dios lo escucha. Señor, yo te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque reconozco que tú eres Dios y que yo soy un pecador. Perdóname, Señor. Perdona todos mis pecados, perdona toda mi vida pasada, y Señor, desde este momento ayúdame a vivir una vida de acuerdo a tu mandamiento, de acuerdo a tus propósitos, porque tus pensamientos que tú tienes son de bien y no de mal para mí. Señor, ayúdame a vivir una vida contigo. Señor, gracias por perdonarme y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias.
Gracias por mi salvación y gracias por lo que Jesús hizo en esa cruz. Si usted ha hecho esta oración, recuerde en su espíritu, en su mente, que Dios la escuchó. Comparta esta palabra que usted escuchó con otros. Sale a través de la Facebook de Prevailing Word Church. Puede escucharla en el momento que usted tenga tiempo. Yo sé que usted trabaja, yo sé que usted está ocupado, pero en todo esto, deje un momento para Dios y Dios lo va a bendecir. Que Dios les dé un feliz día y unas felices fiestas navideñas. Estamos con usted la semana que viene. Que Dios me los bendiga.